Había una vez dos mujeres en Madrid que compartían algo más que una oficina. Zulema y Brisa habían trabajado juntas durante más de 30 años en la misma empresa. Mismo edificio, mismas reuniones, mismos cafés en la mañana. Y cuando llegó el momento de la jubilación, ambas cerraron esa etapa al mismo tiempo, con el mismo salario acumulado, la misma pensión calculada, y las mismas esperanzas de comenzar una nueva vida. Pero lo que no sabían entonces era que sus caminos, aunque comenzaran en el mismo punto, terminarían en lugares completamente opuestos. Zulema siempre fue una mujer elegante. Le gustaba vestir bien, hablar con confianza, y que la vieran como alguien importante. Durante sus años de trabajo, había construido una imagen de éxito. Sus compañeros la admiraban. Sus amigas la envidiaban un poco. Y ella disfrutaba esa sensación de ser vista, de ser recordada, de ser alguien. Cuando se jubiló, algo en su interior le dijo que no podía perder eso. No podía desaparecer. No podía convertirse en una jubilada más, invisible en las calles, olvidada en las conversaciones. Así que decidió seguir siendo Zulema, la misma de siempre, aunque ya no tuviera el mismo sueldo. Al principio, todo parecía normal. Seguía quedando con sus antiguas compañeras de trabajo en restaurantes del centro. Lugares con manteles blancos, camareros atentos, platos con nombres en francés. Ella siempre pagaba la cuenta. Siempre insistía. No, no, por favor, invito yo, decía con una sonrisa, aunque por dentro sintiera un pequeño peso en el pecho cada vez que pasaba la tarjeta. Pero eso era parte de ser generosa, pensaba. Parte de ser querida. Parte de mantener su lugar en el mundo. Su esposo, Francisco, era un hombre tranquilo. No hablaba mucho. Trabajaba en sus cosas, salía con sus amigos de vez en cuando y evitaba las conversaciones difíciles. Nunca preguntaba cuánto gastaba Zulema. Nunca revisaba las cuentas bancarias. Y ella tampoco preguntaba qué hacía él con su dinero. Vivían juntos, pero cada uno en su propia burbuja financiera. Él compraba herramientas, gadgets, cosas que creía que necesitaba. Ella compraba ropa, regalos, experiencias que creía que la definían. Ninguno hablaba del futuro. Ninguno planeaba nada juntos. Solo gastaban, cada uno a su manera, creyendo que el dinero siempre estaría ahí. Y luego estaba Pedro, su hijo. Un hombre de 40 años que nunca terminó de acomodarse en la vida. Siempre tenía una nueva idea, un nuevo proyecto, una nueva razón para pedir dinero. Y Zulema siempre decía que sí. Porque era su madre. Porque quería ayudarlo. Porque sentía que si no lo hacía, sería una mala madre. Le daba dinero para su negocio que nunca despegaba. Le daba dinero para los niños, sus nietos, que siempre necesitaban algo nuevo, algo mejor, algo que los demás niños ya tenían. Y cuando Pedro le pedía más, ella sonreía y decía, claro, hijo, para eso estoy. Aunque por dentro sabía que su cuenta bancaria estaba bajando cada mes un poco más. Brisa, en cambio, era diferente. No porque fuera menos generosa, no porque amara menos a su familia, sino porque entendía algo que Zulema no quería aceptar, que la jubilación no era el final de los gastos, sino el comienzo de una nueva forma de vivir. Brisa había sido compañera de Zulema todos esos años, pero su forma de ver la vida era distinta. No necesitaba impresionar a nadie. No necesitaba demostrar nada. Cuando se jubiló, lo primero que hizo fue sentarse con su esposo, Javier, y hablar. Hablaron de cuánto tenían, de cuánto necesitaban, de cuánto podían gastar cada mes. Hicieron cuentas. Hicieron planes. Hicieron algo que muchas parejas nunca hacen, se pusieron de acuerdo. Brisa dejó de ir a esos restaurantes caros. No porque no pudiera pagar, sino porque prefería cocinar en casa o salir a lugares más sencillos donde el sabor importaba más que el nombre. Seguía viendo a sus amigas, pero en parques, en cafeterías pequeñas, en su propia casa.
Y sus amigas no la querían menos por eso. De hecho, algunas la admiraban en secreto. Porque Brisa tenía algo que muchas no tenían: paz. No vivía preocupada por qué dirían los demás. No vivía tratando de mantener una imagen que le costaba más de lo que podía dar. Y mientras Zulema seguía comprando ropa que no necesitaba, zapatos que usaba una vez, perfumes que se quedaban a medio terminar, Brisa aprendió a vivir con menos. No con carencia, sino con intención. Compró solo lo que realmente usaba. Valoró lo que tenía. Y ahorró. No mucho, pero algo. Suficiente para sentirse segura. Suficiente para dormir tranquila. Suficiente para no depender de nadie. Pero Zulema no veía eso. Cuando miraba a Brisa, veía a alguien que había dejado de intentar. Alguien que había aceptado ser invisible. Alguien que ya no importaba. Y eso era lo último que Zulema quería para sí misma. Así que siguió adelante con su estilo de vida, convencida de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba siendo fiel a quien era, de que el dinero, de alguna manera, siempre alcanzaría. Los meses pasaron, y con ellos, la realidad comenzó a mostrar su rostro verdadero. Zulema seguía viviendo como si nada hubiera cambiado, como si la jubilación fuera solo un título nuevo, pero la vida siguiera igual. Cada semana había algo. Un cumpleaños de una nieta que requería un regalo grande y costoso. Una reunión con las amigas que terminaba en una cuenta que solo ella pagaba. Una llamada de Pedro pidiendo ayuda para pagar el alquiler, para arreglar el coche, para cubrir una deuda que había olvidado mencionar antes. Y Zulema siempre decía que sí. Siempre encontraba la forma. Porque decir que no significaba admitir algo que no estaba lista para aceptar, que su situación había cambiado. Francisco seguía en su propio mundo. Compraba sus cosas, salía con sus amigos, y nunca preguntaba. Nunca quería saber. Y Zulema tampoco compartía. Entre ellos había un silencio cómodo, pero peligroso. Un silencio que ocultaba una bomba de tiempo. Ninguno de los dos quería romper esa burbuja de ignorancia, porque romperla significaba enfrentar la verdad. Y la verdad, en ese momento, era demasiado incómoda. Pero había algo más que estaba pasando, algo que Zulema no podía ver porque estaba demasiado ocupada mirando hacia afuera. Su salud. Durante años había sentido pequeños dolores, pequeñas molestias que ignoraba. Un dolor en la espalda que atribuía a la edad. Un cansancio constante que justificaba con el estrés. Mareos ocasionales que desaparecían si se sentaba un momento. Pero nunca fue al médico. Nunca se hizo chequeos. Porque ir al médico costaba tiempo, y a veces dinero, y además, ¿para qué? Ella se sentía bien, o al menos eso se decía a sí misma. No tenía tiempo para enfermedades. No tenía espacio para debilidades. Tenía que seguir siendo fuerte, seguir siendo la Zulema de siempre. Brisa, mientras tanto, había tomado un camino completamente diferente. Desde el primer mes de su jubilación, se inscribió en un centro de salud comunitario. Empezó a hacer revisiones regulares. No porque estuviera enferma, sino precisamente porque no lo estaba, y quería mantenerlo así. Entendía algo fundamental, que prevenir era más barato, más sensato, y más humano que esperar a que algo se rompiera. Caminaba cada mañana. Comía mejor. Dormía sus horas. Y cuando sentía algo extraño, iba al médico. Sin miedo. Sin vergüenza. Sin excusas. Javier, su esposo, hacía lo mismo. Juntos habían decidido que su salud era una inversión, no un gasto. Y esa decisión, aunque parecía pequeña en ese momento, se convertiría en una de las más importantes de sus vidas. Pasó un año. Luego 2. Y en ese tiempo, algo comenzó a cambiar en Zulema. El dinero que había ahorrado durante años empezó a disminuir más rápido de lo que esperaba. Las salidas, los regalos, las ayudas a Pedro, todo eso sumaba.
Y aunque seguía sonriendo en público, en privado comenzaba a sentir una presión en el pecho que no era solo física. Era el peso de las decisiones que había tomado, de las conversaciones que había evitado, de la vida que había construido sobre una base de apariencias. Y fue entonces cuando apareció la tentación. Un día, una de sus antiguas compañeras le habló de una oportunidad de inversión. Un negocio nuevo, prometedor, que garantizaba grandes ganancias en poco tiempo. Es seguro, le dijeron. Varias personas ya han ganado mucho dinero. Zulema escuchó con atención. Escuchó las cifras, las promesas, los sueños. Y en su mente, algo hizo clic. Esta era la solución. Esta era la forma de recuperar todo lo que había gastado, de asegurar su futuro, de volver a sentirse segura. No lo pensó mucho. No consultó con nadie. No investigó. Simplemente invirtió una cantidad considerable de su ahorro. Y esperó. Brisa, cuando se enteró, le advirtió. Zulema, ten cuidado. Esas cosas que suenan demasiado buenas, normalmente no lo son. Pero Zulema sonrió y agitó la mano, como quitándole importancia. Brisa, tú siempre tan precavida. A veces hay que arriesgar para ganar. No puedes vivir con miedo toda la vida. Y Brisa no insistió. Porque cada persona toma sus propias decisiones, y a veces, las lecciones más duras son las que solo la vida puede enseñar. Los primeros meses parecieron darle la razón a Zulema. Recibió algunos retornos pequeños. Nada espectacular, pero suficiente para alimentar la esperanza, para hacerle creer que había tomado la decisión correcta. Empezó a hablar del negocio con orgullo, como si fuera una experta en inversiones. Incluso convenció a un par de conocidos para que también pusieran su dinero. Se sentía lista, inteligente, adelantada. Se sentía como alguien que había encontrado el secreto que otros no conocían. Pero entonces, como suele pasar con los sueños construidos sobre promesas vacías, todo se derrumbó. El negocio resultó ser una estafa. Los organizadores desaparecieron. El dinero se esfumó. Y Zulema se encontró de pie en su sala, con un papel en las manos que confirmaba lo que no quería creer: había perdido casi todo lo que le quedaba. No todo, pero sí lo suficiente como para que su futuro, que antes parecía cómodo, ahora luciera peligrosamente incierto. Francisco se enteró porque tuvo que enterarse. Los gritos de Zulema, las lágrimas, el pánico en su voz, todo eso rompió el silencio que habían mantenido durante años. Y cuando finalmente se sentaron a hablar, cuando finalmente pusieron todas las cuentas sobre la mesa, descubrieron algo aterrador: ninguno de los dos sabía realmente cuánto tenían. O mejor dicho, cuánto les quedaba. Francisco también había gastado más de lo que debía. Sus hobbies, sus salidas, sus pequeñas compras que nunca parecían importantes, también habían dejado un hueco. Y ahora, juntos, miraban ese hueco y no sabían cómo llenarlo. Zulema lloró esa noche. Lloró de rabia, de miedo, de vergüenza. Lloró porque había pasado toda su vida tratando de ser vista, de ser admirada, de ser querida. Y ahora se daba cuenta de que había sacrificado su seguridad por la aprobación de personas que probablemente ni siquiera pensaban en ella. Había dado tanto, había gastado tanto, había arriesgado tanto, y ahora estaba ahí, vulnerable, asustada, y completamente sola con su realidad. Brisa no se enteró de inmediato. Zulema dejó de contestar sus llamadas. Dejó de ir a los encuentros. Se escondió en su vergüenza, en su dolor. Porque admitir lo que había pasado significaba admitir que Brisa tenía razón. Y eso, en ese momento, era demasiado difícil de aceptar. Los días se volvieron más pesados para Zulema. Cada mañana despertaba con un nudo en el estómago que no se iba con el café ni con las distracciones. La casa, que antes le parecía cómoda y llena de vida, ahora se sentía vacía y silenciosa. Francisco y ella apenas hablaban. No porque estuvieran peleados, sino porque no sabían qué decirse.
Habían descubierto la verdad demasiado tarde y ahora vivían en esa verdad como dos extraños que comparten un naufragio. Zulema tuvo que hacer cambios. Cambios que le dolían en el alma. Canceló su membresía del gimnasio que nunca usaba pero que le daba estatus. Dejó de comprar en las tiendas donde solía ir. Empezó a cocinar en casa, algo que no había hecho con regularidad en años. Y lo más difícil de todo, tuvo que decirle a Pedro que no podía seguir ayudándolo. Cuando lo hizo, por teléfono, porque no tuvo el valor de hacerlo en persona, hubo un silencio largo del otro lado. Luego, la voz de su hijo, confundida, casi ofendida. Pero mamá, ¿qué pasó? Siempre has estado ahí para mí. Y Zulema no supo qué responder. Porque la verdad era demasiado vergonzosa, demasiado dolorosa. Así que solo dijo, las cosas están difíciles ahora, hijo. Necesito cuidarme yo también. Y cuando colgó, lloró. Lloró porque sentía que había fallado. Que había dejado de ser la madre que siempre quiso ser. Pero la vida, cuando decide enseñar, no viene con una sola lección. Viene con varias, una tras otra, hasta que el mensaje queda claro. Y la siguiente lección para Zulema llegó de la forma más inesperada y más cruel. Una tarde, mientras estaba sentada en la sala tratando de organizar sus papeles, de encontrar alguna forma de estirar el poco dinero que le quedaba, escuchó un ruido sordo en el pasillo. Un golpe. Luego, silencio. Se levantó rápido, con el corazón acelerado, y encontró a Francisco tirado en el suelo, pálido, con la mano en el pecho. Sus ojos estaban abiertos, pero llenos de miedo. No puedo respirar, susurró. La ambulancia llegó en minutos que parecieron horas. Los paramédicos lo subieron, le pusieron oxígeno, hablaban en términos médicos que Zulema no entendía pero que sonaban serios, muy serios. En el hospital, después de horas de espera, de pasillos blancos y luces frías, un médico le explicó, Francisco había sufrido un infarto. No era el primero, descubrieron. Había tenido señales antes, pequeños infartos silenciosos que nunca atendió porque nunca fue al médico. Ahora su corazón estaba débil. Necesitaba tratamiento. Necesitaba medicamentos. Necesitaba cuidados. Y todo eso, por supuesto, costaba dinero. Zulema se quedó sentada en esa silla del hospital, mirando las paredes, y sintió que el mundo se le venía encima. No solo tenía que preocuparse por su propia situación, ahora tenía que cuidar de Francisco. Y ella, que había ignorado su propia salud durante años, ahora también comenzaba a sentir las consecuencias. Los mareos eran más frecuentes. Los dolores de cabeza no se iban. Y un día, cuando finalmente se atrevió a ir al médico, después de meses de posponerlo, recibió noticias que no quería escuchar, su presión arterial estaba peligrosamente alta. Su colesterol también. Tenía principios de diabetes. Todo eso, evitable. Todo eso, el resultado de años de descuido, de no escuchar a su cuerpo, de poner todo lo demás primero menos su propia salud. ¿Por qué no vino antes?, le preguntó el médico con un tono que no era de reproche, sino de genuina preocupación. Y Zulema no tuvo respuesta. Porque la verdad era que nunca pensó que le pasaría a ella. Nunca pensó que ignorar las señales tendría consecuencias reales. Siempre creyó que tenía tiempo. Que podía seguir adelante sin parar. Que su cuerpo simplemente aguantaría. Ahora tenía que comprar medicamentos. Para ella. Para Francisco. Medicamentos que costaban más de lo que había imaginado. Tenía que ir a consultas. Pagar estudios. Y todo eso salía de un bolsillo que ya estaba casi vacío. Cada noche, cuando hacía cuentas, cuando veía los números en rojo, sentía una presión en el pecho que no sabía si era física o emocional. Probablemente ambas. Y fue en uno de esos días oscuros, cuando estaba sentada en la cocina con facturas médicas esparcidas sobre la mesa, que sonó el teléfono. Era Brisa.
Hacía semanas que no hablaban. Zulema, ¿estás bien? He estado preocupada. ¿Puedo pasar a verte? Y Zulema, cansada de cargar sola con todo, cansada de fingir, simplemente dijo, sí. Por favor. Cuando Brisa llegó esa tarde, no hizo preguntas. No juzgó. Solo se sentó al lado de Zulema y la dejó hablar. Y Zulema habló. Habló de todo. Del dinero perdido, de la inversión que resultó ser mentira, de Francisco en el hospital, de su propia salud deteriorada, de Pedro que ahora apenas le hablaba porque sentía que su madre lo había abandonado. Habló de cómo había tratado de mantener una imagen, de ser alguien importante, de no desaparecer. Y cómo, al final, había desaparecido de todas formas. No de las vidas de otros, sino de su propia vida. Había estado tan ocupada siendo quien creía que debía ser, que olvidó cuidar de quien realmente era. Brisa la escuchó en silencio. Y cuando Zulema terminó, cuando ya no le quedaban palabras, cuando solo quedaban lágrimas, Brisa tomó su mano y le dijo algo simple, pero profundo, nunca es tarde para empezar de nuevo. Pero esta vez, empieza contigo. Y en ese momento, Zulema entendió algo que había pasado toda su vida sin ver. Que el amor propio no es egoísmo. Que cuidarse no es abandonar a los demás. Que decir no cuando es necesario no te hace mala persona, te hace una persona sabia. Que la verdadera generosidad no es dar hasta quedarte vacía, sino dar desde un lugar de plenitud, de seguridad, de amor hacia ti misma primero. Brisa le contó entonces su propia historia. Cómo ella y Javier habían planeado juntos. Cómo habían hablado de todo, incluso de las cosas incómodas. Cómo habían decidido vivir con menos para tener más paz. Cómo habían cuidado su salud no por vanidad, sino por responsabilidad. Porque entendían que sus cuerpos eran su único hogar verdadero, y que si ese hogar se caía, todo lo demás se caía con él. No fue fácil, dijo Brisa. Hubo momentos en que quise comprar cosas, en que quise impresionar a alguien. Pero siempre me preguntaba, ¿esto me acerca a la vida que quiero, o solo a la imagen que quiero proyectar? Y esa pregunta lo cambió todo. Zulema lloró de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas solo de dolor. Eran lágrimas de liberación. De aceptación. De entender, finalmente, que había pasado años corriendo detrás de algo que nunca la iba a llenar. Y que ahora, aunque el camino era difícil, aunque había perdido mucho, todavía tenía algo precioso, la oportunidad de cambiar. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Zulema no despertó un día transformada, con todas las respuestas y toda la fuerza. La transformación real nunca es así. Es lenta, dolorosa, llena de retrocesos y dudas. Pero algo había cambiado en su interior. Una semilla pequeña de comprensión que, poco a poco, comenzaba a crecer. Lo primero que hizo fue algo que había evitado durante años, habló con Francisco. De verdad. Sin evasiones, sin silencios cómodos. Se sentaron una noche, después de que él regresara del hospital, todavía débil pero vivo, y pusieron todo sobre la mesa. Cada cuenta, cada deuda, cada peso que entraba y cada peso que salía. Fue incómodo. Fue vergonzoso. Hubo momentos en que ambos quisieron levantarse y huir de esa conversación. Pero no lo hicieron. Porque finalmente entendían que huir ya no era una opción. Hicieron un plan. Un plan real, con números, con fechas, con compromisos. Decidieron vivir con lo esencial. Vendieron algunas cosas que ya no necesitaban. Cosas que Zulema había comprado para impresionar, para llenar un vacío que nunca se llenó. Y con ese dinero, pagaron algunas deudas. No todas, pero suficientes para respirar un poco mejor. También acordaron que, de ahora en adelante, cada decisión financiera la tomarían juntos. Nada de secretos. Nada de gastos escondidos. Transparencia total.
Porque habían aprendido, de la forma más dura, que el silencio en una pareja no es paz, es una bomba esperando explotar. Zulema también tuvo que hacer algo aún más difícil, redefinir su relación con Pedro. Lo llamó y lo invitó a tomar un café. Y ahí, frente a frente, le dijo la verdad. Le contó sobre el dinero perdido, sobre su salud, sobre Francisco. Y también le dijo algo que nunca antes se había atrevido a decir: hijo, te amo. Siempre te voy a amar. Pero no puedo seguir siendo tu solución para todo. No porque no quiera, sino porque ya no puedo. Y también porque no te estoy ayudando. Te estoy enseñando a depender de mí en lugar de confiar en ti mismo. Pedro se molestó al principio. Se sintió abandonado, rechazado. Pero Zulema no cedió esta vez. Y con el tiempo, algo interesante comenzó a pasar. Pedro empezó a buscar sus propias soluciones. Encontró un trabajo más estable. Aprendió a administrar mejor su dinero. Y aunque al principio lo hizo con resentimiento, poco a poco comenzó a sentirse más fuerte, más capaz. Y su relación con Zulema, aunque diferente, comenzó a sanar. Porque ahora estaba construida sobre la honestidad, no sobre la dependencia. Zulema también empezó a cuidar su salud. Cada mañana caminaba, aunque al principio solo fueran 10 minutos. Tomaba sus medicamentos a tiempo. Iba a sus consultas médicas sin falta. Y comía mejor, no por vanidad, sino porque entendía que su cuerpo merecía cuidado, merecía respeto. Algunas mañanas era difícil. Algunas mañanas quería quedarse en cama, rendirse, volver a los viejos hábitos. Pero entonces pensaba en Francisco, en cómo casi lo pierde. Pensaba en todas las cosas que todavía quería hacer, todas las cosas que no podría hacer si no se cuidaba. Y se levantaba. Una vez más. Brisa estuvo ahí en cada paso. No como alguien que dice te lo dije, sino como una verdadera amiga. La acompañaba en sus caminatas. La invitaba a su casa a comer, no a lugares caros, sino a comidas simples, llenas de risas y conversaciones reales. Y Zulema, que antes veía esa simplicidad como algo inferior, ahora la veía como lo que realmente era: libertad. Libertad de no tener que impresionar a nadie. Libertad de ser simplemente ella misma. Pasaron 2 años. 2 años de esfuerzo, de disciplina, de pequeños cambios que se fueron sumando. Y un día, Zulema se dio cuenta de algo: ya no vivía con ese nudo constante en el estómago. Ya no tenía miedo de revisar su cuenta bancaria. No porque tuviera mucho dinero ahora, sino porque sabía exactamente cuánto tenía, para qué era suficiente y qué no podía hacer. Y esa claridad, esa honestidad con ella misma, le daba más paz que cualquier compra cara o cualquier cena en un restaurante lujoso le había dado jamás. Francisco también había cambiado. Su infarto, aunque aterrador, había sido una llamada de atención que no ignoró. Ahora caminaba con Zulema. Comía mejor. Y hablaban. Realmente hablaban. Sobre sus miedos, sobre sus sueños, sobre las cosas que querían hacer con el tiempo que les quedaba. Y descubrieron que, después de tantos años juntos, todavía había mucho que decirse. Mucho que compartir. Un domingo por la tarde, Zulema y Brisa estaban sentadas en un parque, viendo a los niños jugar, escuchando el sonido de las risas y el viento entre los árboles. Y Zulema le dijo: ¿sabes qué es lo más extraño? Ahora tengo menos que antes. Menos dinero, menos cosas, menos de todo. Pero me siento más rica. ¿Cómo es posible eso? Brisa sonrió, esa sonrisa tranquila de quien ha entendido algo importante hace tiempo. Porque ahora tienes lo que realmente importa. Tienes paz. Tienes salud. Tienes relaciones honestas. Y tienes dignidad. Esas cosas no se compran, Zulema. Se construyen. Con decisiones correctas, con amor propio, con valentía para elegir lo que es mejor para ti, no lo que los demás esperan de ti. Zulema asintió.
Y en ese momento, sintió algo que no había sentido en años: gratitud. No por las cosas materiales, no por el estatus o la imagen, sino por estar viva, por tener una segunda oportunidad, por haber aprendido antes de que fuera demasiado tarde. La historia de Zulema y Brisa nos enseña algo fundamental sobre la vida, sobre la vejez, sobre la felicidad verdadera. Nos enseña que el respeto que otros te tienen es menos importante que el respeto que tú te tienes a ti misma. Que la generosidad que te vacía no es generosidad, es autodestrucción. Que cuidar de ti mismo no es egoísmo, es la única forma de poder cuidar de los demás de manera sostenible. Y que la vejez digna, la vejez tranquila, no es el resultado de cuánto dinero acumulaste, sino de las decisiones que tomaste, de las conversaciones que tuviste, de los límites que pusiste, y del amor que te diste a ti misma cuando nadie más estaba mirando. Porque al final, cuando llegan los años difíciles, cuando el cuerpo se cansa y las fuerzas disminuyen, lo que te sostiene no son las apariencias que mantuviste o las impresiones que dejaste. Lo que te sostiene es la base sólida que construiste, una salud cuidada, un dinero administrado con sabiduría, relaciones honestas y la paz interior de saber que viviste con integridad, con amor propio. Y con la valentía de elegir lo que era mejor para ti, incluso cuando no era lo más fácil o lo más popular. Zulema aprendió esta lección de la forma más dura. Pero la aprendió. Y esa lección transformó no solo sus últimos años, sino también el legado que dejó. Porque ahora, cuando sus nietos la visitan, no ven a una mujer que les da todo lo que piden. Ven a una mujer que les enseña algo mucho más valioso, que el verdadero amor es aquel que te prepara para la vida, no el que te protege de ella. Que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez con más sabiduría. Y que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en la paz con la que duermes cada noche, sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste, con honestidad, con valentía, y con amor hacia ti misma. Esa es la historia de dos mujeres que comenzaron en el mismo lugar. Pero solo una entendió desde el principio lo que la otra tuvo que aprender con dolor, que la vida no se trata de impresionar a los demás, sino de construir una base sólida para ti misma. Y que esa base, construida con pequeñas decisiones correctas cada día, es lo único que realmente te sostiene cuando todo lo demás se desmorona.